Madre mía, esto sí que es salseo del bueno. Can Yaman ha soltado unas declaraciones que, dicen, han dejado a Demet Özdemir con cara de póker y sudando frío. Y no me extraña. O sea, ¿os acordáis de la época dorada de Erkencikus? Can y Demet eran la pareja del momento, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor eterno. Pues parece que Can, en una de sus entrevistas más recientes, ha abierto la caja de Pandora hablando de su relación pasada con Demet. Y no de cualquier manera, no. Lo ha hecho de una forma que honestamente me parece un poquito desubicada. Imaginaos la escena, está Can ahí tan pancho, respondiendo preguntas y de repente zas. Le preguntan por Demet. Y él, en lugar de decir algo genérico como fue una etapa bonita, se lanza a decir que Demet era una actriz muy profesional, pero que él sentía que ella no le correspondía con la misma intensidad. Uy, uy, uy. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que él estaba súper enamorado y ella solo estaba trabajando? Vaya tela. Para ser honestos, esto me huele un poco a intento de reavivar la polémica, ¿no creéis? Can Yaman es conocido por ser un personaje un tanto impulsivo con sus palabras. Siempre está en el foco y parece que a veces, solo a veces, se le va un poco la pinza. Pero esto de meterse con la supuesta frialdad de Demet en una relación, eso ya es otro nivel. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizás sintiendo que su popularidad ha bajado un poco últimamente, o simplemente para generar contenido y mantener viva la llama de su fama, decide tirar de su historia más conocida, la relación con Demet. Y lo hace de la peor manera posible, dejando caer que la cosa no fue recíproca. Muchos dicen que Demet está súper enfocada en su carrera ahora, y que ha pasado página hace tiempo. Y seguramente sea verdad. Ella está trabajando muchísimo, le va genial, y no necesita revivir dramas del pasado. Pero imaginaos de repente leer o escuchar que tu expareja dice públicamente que no le correspondías, de eso tiene que dar un corte de narices. Es como si te colgara un cartelón de fría delante de todo el mundo. A mí me da la impresión de que Can, al decir esto, no solo está hablando de Demet, sino también de sí mismo. Como si estuviera diciendo yo daba todo y ella no, intentando presentarse como la víctima o el gran enamorado que no fue correspondido. Y claro, eso a Demet, que es una tía con muchísimo talento y que siempre ha mantenido un perfil bastante discreto fuera de sus proyectos, pues imagino que le sienta como un tiro en el pie. Es una estrategia un poco turbia, si me preguntáis. Porque no solo pone a Demet en una situación incómoda, sino que también puede generar una oleada de fans tóxicos que empiecen a criticarla en redes sociales. Ya sabemos cómo se las gastan algunos seguidores cuando hay salseo. Yo sinceramente creo que los actores, cuando terminan una relación, deberían intentar mantener un mínimo de respeto por la otra persona. No hace falta entrar en detalles íntimos, ni mucho menos ventilar si hubo o no correspondencia. Cada uno vive su vida y tiene derecho a rehacerla. Pero bueno, este es el mundo del espectáculo, ¿verdad? Nunca dejan de sorprendernos. Y Can Yaman, una vez más, se las apaña para estar en el centro de todas las miradas, aunque sea a costa de poner en apuros a alguien de su pasado. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Can Yaman realmente quiso hacer daño a Demet con esas palabras, o simplemente fue un desliz sin mala intención?